Bienvenidos a nuestro curso virtual de Geografía para el segundo grado de secundaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. Recuerda que la consigna de esta semana es: soy honesto cuando no copio en los exámenes. El día de hoy vamos a seguir conversando sobre las actividades económicas, recordando que ya hemos terminado el sector primario, con actividades como la minería, la pesca, la silvicultura, la agricultura y la ganadería. También hemos trabajado el sector secundario con las actividades transformativas y nos referimos a la industria. El día de hoy enfatizaremos en el sector terciario. Vamos a trabajar específicamente el tema del transporte. El transporte podemos definirlo como aquella actividad económica que consiste en el desplazamiento de personas o cosas de un lugar a otro a través de un vehículo. Tal como podemos observar en la imagen, ese vehículo puede ser aéreo, terrestre o acuático. El transporte pertenece al sector terciario y es, junto con otros servicios como el comercio, el turismo, la educación, la salud, la seguridad, las telecomunicaciones, que pertenecen al rubro de actividades distributivas. Comencemos con el transporte terrestre. En el caso del Perú, vamos a encontrar carreteras de tipo longitudinal. Prestemos atención a la imagen, miren. Las carreteras longitudinales son aquellas carreteras que se encuentran casi de forma vertical. Recorren toda una región de norte a sur. Por ejemplo, el caso de la izquierda, ahí tenemos la carretera más larga del mundo, que es la carretera Panamericana, en color rojo. Recorre el Perú desde el departamento de Tacna, pasando por Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y termina en el departamento de Tacna. Pero no nace en Tumbes, nace mucho más arriba, en Estados Unidos, en América del Norte. Y no termina en Tacna, sino que pasa por Chile y Argentina. Como te das cuenta, une todos los departamentos, todas las regiones que se encuentran en la costa del Perú. Vamos al siguiente caso. Esta carretera en color azul. Esta es la carretera longitudinal de la Sierra y también recorre el país casi verticalmente, uniendo los diferentes departamentos de la región Sierra. Y por último, en color verde, todo el recorrido que tiene la carretera marginal de la Selva, que es de característica longitudinal. Claro, aún falta construir un tramo, pero ya la intención es esa: unir las principales localidades de las macroregiones que tiene el Perú: la costa con la carretera panamericana, la sierra con la carretera longitudinal de la sierra y la selva con la carretera marginal. Existen también carreteras de tipo transversal. Estas ya no se encuentran de manera vertical. Si lo vemos en un mapa, vamos a encontrar que son carreteras de manera horizontal. Tienen un recorrido de oeste a este, de ida y vuelta, obviamente. Los casos más representativos son la carretera central y la carretera interoceánica. Y por último, las carreteras regionales, que son carreteras de menor importancia, pero que se encargan de unir a los centros poblados, a los caseríos, a los pueblos relativamente alejados, con las principales carreteras, ya sean longitudinales o transversales. Por otro lado, tenemos las famosas vías férreas. Nos referimos a los ferrocarriles, a los trenes. Y en el Perú, claro que existen ferrocarriles. En algunos casos transportan minerales, como aquel ferrocarril que uno puede observar en un costado del río Rima cuando visita la Alameda Chabuca Granda. Y otros ferrocarriles son destinados al turismo, como el ferrocarril que se usa para visitar Machu Picchu.
Respecto al transporte acuático, vamos a encontrar un transporte de tipo marítimo, es decir, aquel que se desarrolla en el océano, en el mar. Lo que estamos viendo en imagen es uno de los puertos marítimos más importantes que tiene el Perú, el puerto del Callao, tan importante que sirve para la exportación y la importación de productos. En esta zona vienen los barcos de diferentes localidades, de diferentes partes del mundo, y dejan los productos en esta región para luego ser distribuidos a los diferentes mercados del Perú. Debido a eso y la falta de control político y policial, es que como se maneja mucha mercancía, mucha cantidad de dinero, surge también con ello actos delictivos, como es el caso de la corrupción. Al haber mucho movimiento monetario, mucha cantidad de dinero en juego, surge también la corrupción. El transporte de tipo fluvial, que es aquel que se realiza en los ríos. En el caso del Perú, específicamente en los ríos de la selva, en los ríos de la Amazonía. Y son importantes porque sirven como medio de comunicación, son importantes porque permite a la gente la pesca. Estos ríos de la selva son muy importantes, permite aprovechar esas aguas de los ríos para su uso diario. Como vemos en la imagen, nos puede parecer un poco curioso, pero es algo real, es algo que ocurre. Los niños en la selva, para ir a las escuelas, cuando no estábamos en época de pandemia, tomaban estas pequeñas balsas que se le llama peque-peque e iban a su colegio. En algunos casos no tienen esa balsa y usaban incluso lavatorios. En unas grandes tinas iban uno o dos niños pequeños empujados con un pequeño remo. De esa manera se transportaban. Gracias al transporte fluvial se puede desarrollar también el comercio, porque hay grandes embarcaciones como los ríos de la selva, son caudalosos, tienen mucha cantidad de agua, también pasan grandes embarcaciones llevando mucha mercancía. Y por último, el transporte lacustre, que se realiza en los lagos. Transporte lacustre se refiere al transporte en los lagos. Un caso específico en el Perú, el lago Titicaca, que también permite el comercio. Ahí se utiliza este tipo de balsas hechas con junco, que es un tipo de caña que flota en el agua, y se puede comercializar entre diferentes islas. Incluso acá hay una zona llamada la isla de los Uros, y se permite el intercambio social y comercial. Acá tenemos los principales puertos del Perú. Sería bueno que lo localices en un mapa, que tengamos un mapa político del Perú y vayas viendo dónde se localiza el puerto de Zorritos en el departamento de Tumbes, el puerto de Paita en Piura. Cuando se habla de puertos marítimos, todos estos puertos se encuentran en el litoral, es decir, en la región costa. Cuando se habla de puertos fluviales, la mayoría, como son ríos, se van a encontrar en la selva. Mira el puerto de Tingo María, Iquitos, Pucallpa, Puerto Maldonado, Yurimaguas, y los puertos lacustres obviamente en el lago. Y por último, el transporte aéreo. En el Perú tenemos muchos aeropuertos, pero el más importante es el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, considerado no solamente a nivel nacional, sino uno de los más importantes de Sudamérica. Hay muchos vuelos internacionales que llegaban primero a este aeropuerto y luego recién se dirigían a otro país. Se encuentra en la región Callao, y al igual que el puerto marítimo del Callao, como maneja mucho dinero y hay mucho tráfico de personas, mucho tránsito comercial, también se genera estos actos de corrupción, porque hay mucho dinero en juego y el gobierno regional del Callao ha caído en varias ocasiones en actos de corrupción que incluso han salido por televisión. Tenemos los aeródromos, los helipuertos. Un aeródromo tiene menor categoría que un aeropuerto. Un helipuerto básicamente está ubicado en la azotea, en el techo de un edificio grande, por ejemplo un hospital, y sirve para que pueda aterrizar un helicóptero.
¿Por qué un hospital? ¿Por qué decimos un hospital? Porque generalmente esto puede darse cuando hay una emergencia, ¿no? Ya nosotros hemos visto en las noticias cómo trajeron a los médicos de Iquitos acá a Lima con un helicóptero y tuvo que aterrizar en un helipuerto. Y las pistas de aterrizaje que son de menor tamaño, de menor consideración, y básicamente podemos encontrar ahí diferentes tipos de avionetas. Vamos con nuestra autoevaluación. La primera pregunta nos dice: ¿cuál es la carretera más larga del mundo? Aquí tenemos la carretera central, la carretera marginal de la selva y la carretera panamericana. La carretera marginal de la selva y la panamericana, como son longitudinales, son más grandes, tras que la central es más pequeña, pero la panamericana es enorme, recorre todo el flanco occidental de América del Sur. ¿Qué tipo de carreteras unen los centros poblados con las principales carreteras, ya sean longitudinales o transversales? Entonces nos referimos a las carreteras de tipo regional, porque las principales carreteras son estas, las longitudinales y las transversales. No te olvides que tienes una tarea pendiente, desarróllalo, practica y estudia mucho y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.